Bienvenidos una vez más a su programa de Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y tenebrosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Pues bueno, estamos aquí la doctora Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ivonne Armand. Hola. Y su servidora Diana Medina. Y bueno, el día de hoy, como ya lo hicimos anteriormente, vamos a presentar un caso clínico en relación leído desde las 5 leyes biológicas, ¿sí? Para ir facilitando el que las personas puedan aprender con H intermedia, ¿no? Asociar finalmente los síntomas con toda la parte teórica de las 5 leyes, ¿no? Porque luego en teoría las entendemos, pero en la práctica no las sabemos ver, no las sabemos leer, ¿no? Entonces la intención de presentar estos casos, ¿sí? Es precisamente practicar, ¿no? Para que puedan ir asociando y entendiendo mucho mejor cómo se aplican las leyes biológicas, ¿no? Cómo se entienden, ¿no? Después, cómo se soluciona el problema es otro cuento, ¿no? Sí. Sí. Por lo menos a identificar. Entonces, bueno, Eugenia tiene preparada una presentación para nosotros. Entonces, te escuchamos, Eugenia. Gracias, sí. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de entrar ya de lleno en el caso clínico, quiero volver a repetir esto que habíamos hablado en el caso anterior de la migraña. Y es que es muy importante que ustedes lo recuerden, que si en su cuerpo se ha activado un programa biológico, porque ya no le llamamos enfermedad, sino programa biológico extraordinario, esto significa que ese es un proceso para que nosotros atravesemos un desafío que nos presenta la vida. Es interesante e importante saber y conocerlo, porque eso nos va a ayudar a, por supuesto, a restarle el miedo a lo que pasa, a lo que me sucede y a los diagnósticos que me puedan dar, y saber que todo lo que sucede en mi cuerpo también está relacionado con la parte espiritual de mi vida, ¿no? También hay, no sé qué hice, aquí está. Los programas biológicos se activan en nuestros cuerpos porque existe una necesidad biológica no satisfecha. Y esto significa que hay algo en mi parte emocional, en mi parte mental, un aprendizaje espiritual que no he concluido o que no, ni siquiera sé cuál es, que tengo que complementar, completar, acabar, definir, finiquitar, no sé, ¿no? Porque el paleoencéfalo de mi cerebro, ese animal interno que tengo, va a estar respondiendo a eso que estoy sintiendo, que estoy pensando, que estoy creyendo y que está relacionado con mi vida espiritual. Si ustedes quieren agregar algo, chicas, por favor, interrumpan. Ok. Entonces, vamos a recordar esta es la segunda ley, pero si hablamos de la primera ley, pues es este proceso biológico extraordinario que tiene su origen basado en una experiencia que yo vivo, que además recuerden las 3 condiciones para que se active este proceso biológico, que es la experiencia, tiene que ser traumática, inesperada y vivida con un sentimiento de estar solo y que es difícil de comunicar. De comunicar, exactamente. Y que es difícil de comunicar. Esa sería la primera ley. Y la segunda ley, bueno, nos habla que estos procesos biológicos tienen todo un mecanismo de acción. Y si vemos en esta gráfica, espero que sí la puedan leer desde donde estén todos. En la primera parte es lo que llamamos la normotonía, que es cuando todo está bien, no pasa nada, me siento bien, estoy relajado, etcétera, ¿no? Hasta que sucede esta experiencia, vivo un acontecimiento inesperado, traumático, vivido en soledad, no lo puedo platicar, no sé cómo,
y se activa la primer fase de mi programa biológico. Esta primer fase se llama también la fase de estrés. Cuando yo encuentro una solución o encuentro algo que me ayuda a resolver esa experiencia, entonces voy a entrar a la segunda fase, que si se dan cuenta está dividida en 3 subfases, la PCLA, la epicrisis y la PCLB, hasta que entro a la normotonía, ¿no? Eso es importante estarlo recordando para que entendamos muy bien de qué se trata. Entonces, en el caso de hoy, perdón, y la tercera ley, que también es importante reconocerla, es que nos habla que dependiendo del tejido embrionario del que proviene el tejido u órgano que está alterándose, será la reacción que va a tener este tejido dependiendo de la fase en la que se encuentra. Entonces, abajo en color amarillo tenemos los tejidos que le llamamos antiguos y arriba los tejidos que le llamamos los tejidos nuevos, y que si alcanzan, creo que está muy pequeña la letra, pero si alcanzan a leerlo, en la fase activa, el tejido de los tejidos nuevos, hay disminución de la función, hay pérdida de tejido, hay atrofia, es decir, que las células se hacen pequeñas, o hay ulceración de ese tejido, o sea, como que se desgasta el tejido. Pero cuando pasa a la segunda fase, ese mismo tejido empieza a recuperarse, recuperando la función y recuperando a las células en forma y tamaño, hasta que pasamos a la normotonía otra vez, ya con una cicatriz, pero esos tejidos reforzados. El caso clínico de hoy. Agradezco mucho a este ser maravilloso que nos quiso compartir su caso el día de hoy. Y entonces, fíjense, ella tiene un hallazgo, un diagnóstico por un hallazgo clínico al irse a hacer un estudio que se llama densitometría, que seguramente todo mundo ya se lo ha de haber hecho, porque es como obligado a hacérselo, ¿no? Para ver el desgaste de los huesos. Y en el 2007, 17, perdón, ella se hace esta densitometría y le sale un diagnóstico de osteopenia en la columna lumbar, que solo la miden entre la L1 y la L4, se saltan la L5, no sé por qué, y en el fémur izquierdo es donde le encuentran la osteopenia. Entonces, pues le dan tratamiento y ahora en el 2021, otra vez, vuelven a hacerle una densitometría ósea y resulta que en el fémur izquierdo continúa la misma osteopenia, un poquito más avanzada, pero en el fémur derecho ya tiene diagnóstico de osteoporosis. Y en la columna lumbar sigue en osteopenia, nada más que un poquito más avanzada que desde el 2017. Y ahora... Wait. Sí. Es que yo te escucho y me queda claro que tú entiendes de qué estás hablando, ¿no? Entonces, la es que ya vamos para allá. Okay. ¿Qué es osteopenia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre osteopenia y osteoporosis? Eso, ¿no? Ajá. Sí, ahorita voy para allá. Bueno, y bueno, agregó que tenía dolor de rodilla. Este ser maravilloso me comentó que ella se asume como diestra porque nos ha estado escuchando y entonces ha entendido un poco de las 5 leyes biológicas y ella sabe que es diestra. Okay. Entonces, vean, para entender, este hueso que les queda a la izquierda de su pantalla es un hueso que está cortado como a la mitad para que podamos ver el interior. Y si ven, el tejido óseo está cerrado y eso es un hueso normal. El hueso del centro está como el tejido un poco más abierto, el tejido óseo, y eso es osteopenia. La osteopenia es cuando la capacidad que tiene el hueso de estarse regenerando se está disminuyendo. Y entonces se presenta un hueso, pues como el que está en el centro.
Si esta discapacidad de mi hueso de seguirse regenerando continúa, entonces nos vamos al tercer hueso, que ya el tejido interno del hueso, si lo ven, pues es más poroso, está más lleno de hoyos, no está tan fuerte. Y a eso le llamamos osteoporosis. La osteoporosis y la osteopenia, fíjense que si ustedes lo buscan en algún libro de medicina o en Doctor Google, les va a decir que no duele. Por eso las personas no se dan cuenta que tienen osteoporosis o osteopenia hasta que se hacen una densitometría ósea o se sacan por alguna razón una radiografía. Porque no duele. En la primera fase no duele, que es, tenemos aquí el ejemplo muy claro de en este hueso todo está bien y aquí empezó mi conflicto biológico. Y si yo me encuentro acá en osteoporosis, pues ya ustedes sabrán que el conflicto biológico ahí sigue, ¿no? Sigue. Y como ha seguido durante tanto tiempo, pues el hueso cada vez está más desgastado, ¿no? Ahora sí quedó claro lo de osteoporosis y osteopenia. Las causas, fíjense, es interesante porque realmente no se encuentra una causa real, pero te dice que puede ser hereditario, que puede ser, que está ligado al tipo de etnia de la que proviene la persona, o al sexo, o a la edad. Se asocia mucho que las personas tengan osteopenia y osteoporosis cuando, sobre todo si son mujeres y están posmenopáusicas, o sea, ya ha pasado la menopausia, ya no volvieron a menstruar y entonces ahí le dice el peligro es que se disminuya la capacidad del hueso de estarse regenerando y empiece la osteoporosis después de los 50 años más o menos, ¿no? Pero lo impresionante es que yo he visto radiografías y densitometrías de pacientes de más de 90 años que están perfectas, ¿no? Hombres y mujeres. Y los huesos, pero como si fueran de 15 años, ¿no? Otra de las causas nos dicen que durante la infancia y la adolescencia y un poco de la etapa de adulto joven, si uno hizo una alimentación adecuada, ¿no? Equilibrada, con buenos nutrientes, y además uno hizo ejercicio, la reserva de calcio de nuestros huesos se va a mantener porque hasta que llega uno a los 30 años se está como absorbiendo este calcio y se están regenerando los huesos. Y después de esa edad empieza el deterioro de nuestros huesos por la edad, ¿no? Si yo tuve una buena alimentación y además hice bastante ejercicio, lo más seguro es que mis reservas van a estar a unos niveles adecuados para que mis huesos estén fuertes aun cuando yo tenga 80 años, ¿no? Eso es lo que se dice en medicina. Pero hemos visto también que pacientes de 30 años tienen osteoporosis. Entonces, ¿qué pasó ahí? A pesar de que tiene una buena alimentación y hizo ejercicio regularmente. Esos son los casos en donde no hay respuesta de, bueno, pues este es un caso excepcional, no sabemos qué le pasó, ¿no? El asunto es que está perfectamente explicado desde las 5 leyes. Fíjense, esto es una imagen que representa al hueso normal en esta, la primera imagen del lado izquierdo, el hueso con osteoporosis al final, el tercer hueso, y la que está en medio es la osteopenia, o sea, cuando apenas se está reduciendo. Eso es lo que realmente le sucede al hueso, eso es real, eso es real. Pero tiene que pasar mucho tiempo que la persona esté en su conflicto biológico para que suceda esto, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos con el médico, déjenme ver, lo que nos dice el doctor a veces es tan fuerte para la persona, para uno, que puede
generar este conflicto y que se desarrolle más rápido la pérdida de hueso y me vaya a una osteoporosis severa. Entonces, si ustedes alcanzan a ver en esta gráfica, el hueso pertenece a los tejidos que se desarrollan a partir del mesodermo nuevo, que es el tejido embrionario primario. El mesodermo nuevo, si vemos aquí en la normotonía, no sé si alcanzan a ver las células, cómo están de buen tamaño, están todas simétricas, o están bien nutridas, ¿no? Si este tejido de hueso pasa a la fase de estrés, es cuando tengo el conflicto, vean lo que le sucede al tejido. Las células se van deteriorando, hay pérdida de tejido, vean cómo aquí ya nada más queda una que otra célula, y esto es lo que le está pasando a mi hueso si yo me mantengo en la fase activa. Cuando yo me paso a la fase de solución o conflictolisis, entonces los tejidos empiezan a regenerar. Ahora, en este momento, ustedes ya deben de saber en qué fase se encuentra la persona que manda este caso clínico. Desde el 2017 hasta el 2021, este ser se encuentra en la fase activa de un programa biológico que afecta a hueso. Fase activa. No ha resuelto la experiencia que vivió, no se ha resuelto todavía de 5 años, ¿no? Ahora. Pero la particularidad, porque esto hay que ver que como somos únicos e irrepetibles, tenemos nuestras particularidades. Porque dense cuenta que cuando nos hacen la densitometría, nos la hacen en varios lugares. La hacen a nivel de columna lumbar, la hacen a nivel de cadera, ¿no? De la articulación coxofemoral, y la hacen algunas veces en pie y en mano. Y en este caso se la hicieron en la cadera y se la hicieron en la columna. Pero la cadera izquierda, o sea, el hueso del fémur, de la cabeza del fémur, del lado izquierdo se mantuvo en osteopenia, pero en la cadera derecha ahora está en osteoporosis. Y la columna también se mantuvo en osteopenia. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que tiene diferentes conflictos que le afectan a cada parte de sus huesos de forma diferente. De forma diferente en el sentido del conflicto que está viviendo, ¿no? Y ahorita, bueno, lo vamos a ver. Entonces, ya sabemos que cuando estamos aquí o en osteopenia o en osteoporosis, estamos en la fase activa o fase de estrés de la segunda ley de las 5 leyes biológicas. Y bueno, hueso, el sentir biológico del hueso. Cuando, esto es una definición generalizada. Recuerden que tenemos que buscar en cada individuo su particularidad. Pero en el hueso, cuando yo no me siento apta en relación a la fuerza de mis huesos, de mi esqueleto, siento que no tengo esa fuerza necesaria para sostener, para resistir, para soportar, aguantar, y puse 2 veces soportar y aguantar. Y puede ser real de que no levanto algo y no puedo, o metafórico, no puedo soportar el peso de la vida. Si yo me siento así o la experiencia que vivo me hace sentir así, se va a afectar mi hueso. ¿Cuál? Pues el que tenga la particularidad de cómo me siento. En este caso, como fue el de columna lumbar, vean, esta es la columna
los huesos de la columna, cómo se deben de ver normalmente, y aquí es cómo se ven cuando hay osteoporosis, ¿no? Y vemos, de la L1 a la L2 es no sentirme apta para quitarme de encima el peso de alguien o de algo. De alguien puede ser que tengo que, ya no puedo sostener más a mis hijos o ya no soporto más al marido, ¿no? Y si desde algo, por ejemplo, si tengo un trabajo, ya no soporto el peso de mi trabajo, ¿no? Y eso puede afectar a mi columna lumbar desde la L1 y L2. Y cuando es más abajo, de la L3 a la L5, es no me siento apto para, ¿qué dice? Como madre, padre, como pareja, como amigo. Exacto, no me siento lo suficientemente buena para tener esa función, ¿no? Ya sea de madre, de padre, de amigo, de hermana, de compañera de trabajo, de lo que sea. Entonces, si yo estoy en la parte de el conflicto de hueso y además me siento particularmente así, lo que se va a afectar es mi columna lumbar. Algo ha pasado en este caso que 5 años después se mantiene en osteopenia. Eso significará que en su proceso como que se detuvo un poco ahí, como que lo resolvió más o menos, porque no siguió avanzando. Pero si lo pudiera resolver completamente, su hueso se iría de esta imagen a la imagen normal. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el peligro de tener osteopenia u osteoporosis? Pues esto, por ejemplo, este es un ejemplo muy claro. Aquí se ve la fractura, ¿no? Por compresión, dice. A veces nada más de sentarme, dejarme caer a la silla o al sillón, puedo generar esa fractura si es que tengo una osteoporosis desde hace mucho tiempo. ¿Ese es un riesgo? Sí. ¿Puede pasarme a cualquier edad? Sí. ¿No? Se supone que pasa después de los 50, sobre todo en mujeres, y cuando ya los pacientes son de la tercera edad, arriba de 60, 70, 80, con las caídas se pueden fracturar así. Pero si nosotros pensamos tantito y sabemos que el tejido de mesodermo nuevo tiene que ver con una desvalorización, ¿no? De ya no soy capaz, mientras más viejitos son, más incapaces se sienten. Y puede afectar cualquier parte de sus huesos. Lo interesante es lo que viene a continuación, porque las fracturas más frecuentes de los pacientes mayores son los de cadera. Y luego, la articulación coxofemoral, que es donde la densitometría también hace el estudio. Y es no sentirme apta para mantener y avanzar en relación al movimiento del otro, que ya saben, los primeros son los padres. Mamá, papá, luego sigue la pareja, luego sigue el hijo, o si estoy en un trabajo muy demandante, pues no puedo seguir al jefe, no me puedo mantener en movimiento. Y esa es la particularidad con respecto a la degeneración del hueso a nivel de la articulación del fémur con la cadera. Algo muy interesante, fíjense, es que se ha demostrado que los huesos se regeneran cada 7 años completamente. Completamente
cada 7 años yo tengo huesos nuevos. O sea que mi cuerpo tiene esa capacidad. Entonces, si yo no resuelvo este conflicto que tengo, pues voy a tener riesgo de fracturas. Este es un hueso de la cadera normal y este es un hueso con osteoporosis. Y vean, estas son una de las fracturas frecuentes cuando hay osteoporosis en el cuello del fémur. Es ahí donde se parte regularmente, cuando tienen caídas personas que tienen antecedentes de osteoporosis. ¿Preguntas hasta aquí? Me están preguntando que si nunca te has hecho una densitometría, ¿vale la pena hacerla? ¿O cómo sé en qué momento hacerlo o no hacerlo? ¿O qué? Bueno, la realidad es que si ustedes ahora que conocen las 5 leyes biológicas saben que están teniendo conflictos de este tipo, pues sí valdría la pena hacerse su densitometría, ¿no? Uh-huh. Porque no da síntomas la osteoporosis ni la osteopenia. Pero si yo sé que me está costando trabajo llevar el ritmo en mi familia o me está costando, siento demasiado peso en mi existencia, ya no soporto más, ¿no? Pues sería bueno que te revisaras. Claro, claro. Uh-huh. Y una vez que se resuelve el conflicto, si el hueso va a regresar a su... Sí, eso es lo extraordinario, que principalmente los huesos, cuando se regeneran, se vuelven más fuertes que antes. Uh-huh. Y la pregunta sería también, ¿y durante el proceso de regeneración, digamos, hay dolor en ese proceso? Sí. Ese es el punto, ¿no? Porque ese es el punto. Muchas veces lo que te lleva a hacer una consulta médica es el dolor, ¿no? Sí. Y a lo mejor, aunque ya estés, vamos, si hay dolor, que eso quiere decir desde las leyes biológicas que ya estás en fase de reparación, pero si es muy inicial la fase, todavía pueden detectar cierta osteopenia, ¿no? Exactamente. O, bueno, no sé, porque estoy fantaseando un poco, ¿no? Porque luego como es la medicina, ¿no? O de repente te pueden inventar si hay reproducción celular, cáncer de hueso, porque hay reproducción celular, o... Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Sí. Sí. Es muy interesante como cuando un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer en otro lado, ¿no? Le encuentran que en el fémur, cuando les hacen el PET y le encuentran que en diferentes partes de su esqueleto hay manchas como si se hubiera hecho un hoyo ahí en el tejido del hueso, ¿no? A lo que le llaman metástasis. Pero entonces, ustedes ya tienen que decirme qué es lo que está pasando en ese hueso. ¿En qué fase está? Está en la fase activa, Uh-huh. ¿no? Porque cuando yo me dan un diagnóstico de, tiene usted cáncer, ¿no? Y como se lo dijeron a un familiar de mi esposo, tiene usted cáncer en el pulmón terminal fase 4, ¿no? O sea, no se conformaron con decirle que era cáncer, sino que además era terminal en fase 4, o sea, como ya, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, es muy interesante que el sentir de cada persona va a afectar a diferentes partes de sus huesos, Uh-huh. ¿no? Pues, lo que sienta la persona es a donde se va a ir esa lesión aparentemente metastásica, Uh-huh. ¿no? Porque asumen los oncólogos que porque hay un diagnóstico previo de un cáncer, ya tiene todo lo que vuelva a aparecer por ahí, ya es metástasis. Uh-huh. Sí, claro, sí, claro.
y no se toma en cuenta los nuevos conflictos, ¿no? O sea, y no nuevos, sino todos los conflictos que están caminando a la par ante una situación de vida. Claro. Ahora fíjense, regularmente el ginecólogo después de cierta edad o con ciertos antecedentes manda a hacer las densitometría, ¿no? Uh-huh. Porque se relaciona un desgaste del hueso cuando hay disminución de estrógeno en el organismo. Uh-huh. Y entonces sale la densitometría con osteoporosis, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué le dicen al paciente? No, bueno, sus huesos están tan frágiles como cualquier cristal. Uh-huh. Ese es otro shock, ¿no? A lo mejor la intención del médico es decirle, hay que cuidarse, ¿no? Vamos a ver cómo va usted progresando, pero tiene que tener cuidado de no golpearse, de no caerse, porque sí se pueden fracturar. Sí, eso sí es real. Pero esa metáfora de decir sus huesos son tan frágiles como el vidrio, como el cristal, pues ya me hizo otro conflicto. Otro conflicto que puede ser en el mismo sitio y no permitiendo que se dé la sanación, porque entonces ya me volvieron a decir que soy una inútil, que no puedo, que todo está mal en mí, ¿no? Claro, con solo, no, su columna está hecha polvo, Uh-huh. ¿no? Sí. Y eso impacta a las personas. Uh-huh. Sí, qué barbaridad, ¿eh? Es la parte más compleja y la parte que creo que, bueno, por lo menos desde mi punto, desde mi mirada, es algo sobre lo que tenemos que hacer mucho énfasis, ¿no? El lenguaje que se usa. De hecho, si pudiéramos capacitar a los médicos de alguna manera, pues sería en esta, ¿no? En cómo te comunicas, cómo comunicas lo que comunicas, qué le estás provocando tú al otro a la hora que estás diciendo. Fíjate, pero yo creo que, digo, no sé, a lo mejor vamos a desviar un poquito el tema, pero a mí me da la impresión también que muchas veces los médicos comunican de esta manera porque los entrenan como para decir la verdad, como para que después no los vayan a demandar, ¿no? O sea, es como, o sea, te digo lo peor esperando lo mejor, ¿no? Sí. Pero con esta mentalidad, ¿no? Sí, totalmente. De evitar una demanda legal, ¿no? Ya sea en contra de su persona o en contra de la institución donde trabajan, ¿no? De que el paciente no diga que no se le dijo, ¿no? Que tenía A, B, C o D, ¿no? Pero que en realidad a mí también me parece una estrategia del mismo sistema, porque yo creo que el sistema conoce perfectamente bien cómo funcionan las leyes biológicas, ¿no? Y conoce perfectamente bien que con esa estrategia o esa argucia con la que educan a los médicos van a crear más shocks biológicos y por lo tanto más gente usuaria del sistema médico y de la industria farmacéutica, ¿no? Bueno, eso ya es mi paranoia, pero sí, la comunicación yo creo que es muy importante, ¿no? Un poco. No, la realidad es que yo, pues tengo muchos amigos y compañeros médicos, ¿no? Que no tienen ni tantita idea de las 5 leyes biológicas, ¿no? Y que los pocos que han aceptado así como, ok, nada más porque tú me estás invitando a que lo lea y que revise, no sé qué, cuando me hablan me dice, oye, ¿y cuando leíste esto o aprendiste esto de las 5 leyes, no te hicieron cortocircuito las neuronas en la cabeza? Pues sí, Claro. es que hubo un amigo mío que me dice, es como date cuenta, ¿no? Y ellos ya están retirados. Date cuenta que todo lo que has estudiado a lo largo de tu vida profesional como médico no era real, ¿no? Así es. Sí, es difícil. Pero te puedo decir que no lo conocen, ni tienen tantita idea. Porque si la tuvieran, harían otras cosas. Sí, no, pero estamos, bueno, creo que a lo que se refiere Diana no es a los médicos en sí, sino al sistema médico. No es el sistema. ¿No? Sí, porque yo creo que al final del día la gente que entra a estudiar medicina lo hace de buen corazón, pues. O sea, claro.
La intención Un es buena. porcentaje muy alto, la gran mayoría entra de buen corazón con la intención de ayudar, ¿no? Pero el sistema, o sea, la educación médica, ¿no? Y el sistema los va maleando, los va pervirtiendo, ¿no? Ujú. Y bueno, y te va limitando, o sea, que realmente además es un alma noble, los va limitando, ¿no? Pues Entonces, los va descorazonando, o ¿no? los va descorazonando, ¿no? Porque además también pues es un sistema de abuso también del estudiante de medicina, ¿no? Del interno y del residente. Entonces, que van creando esa coraza, ¿no? De voltear a ver al ser esencial, al ser divino que tienen enfrente de ellos, ¿no? Ujú. Pero bueno, esa ya es la crítica del sistema. Ok. Entonces, y ahora, ¿cómo solucionamos? No, bueno, Hay una les pregunta quiero, interesante, Eugenia, antes de que sigamos. Una pregunta interesante porque me parece que tiene como varias vertientes. Dice que cuando se ha tenido un accidente y queda dañado el hueso, ¿no? ajá, Que creo que, bueno, ya tú ahondarás, pero estoy pensando que si cuando, y esto lo digo por, tenemos una compañera, Judith, que es ortopedista, ¿no? De leyes biológicas, y que nos ha confirmado muchas veces que personas ya muy mayores, ¿no? Que tienen caídas terribles, terrible. ¿no? En la escalera, tal, y no les pasa nada, sus huesos quedan intactos, ¿no? Entonces, esta idea de que tuviste un accidente y se rompió, probablemente había ya un proceso de osteopenia, osteoporosis, y por eso se dañó el hueso, ¿no? Digo, a menos que haya sido de verdad un accidente Un golpazo. brutal, así terrible, ¿no? Pero por lo general, si se rompe es porque ya había un proceso, porque los huesos son muy, muy fuertes, ¿no? Durísimos, durísimos. Sí, sí, me gustaría recordarles, ¿no? Que y eso lo hablamos mucho en el curso que tuvimos de 5 leyes biológicas pasado, los accidentes, señoritas, señores, niños, ¿no? Jóvenes, no existen. Son acting outs del inconsciente. Los accidentes no existen. Y yo les recomiendo, porque además me encanta, la película de Kung Fu Panda, la 1, ¿no? Porque ahí los principios espirituales que tiene esa película son maravillosos. Y uno de los primeros es, los accidentes no existen, ¿no? O sea, había que analizar en qué condiciones estaba, ¿no? Que tuve el accidente. Claro, Soy 100% responsable de ello. claro. Y lo que tú dices, Ivonne, si se rompió un hueso, Uh-huh. O fue porque ya había un proceso, ¿no? Uh-huh. De osteopenia o de osteoporosis y se rompió, o porque verdaderamente fue un golpazo. Uh-huh. Y cuando hay la caída o me atropellan o lo que sea, ¿no? El mismo golpe es el shock biológico. Claro. Ahí no hay que buscarle. El mismo golpe fue el shock biológico. Claro. Pero si fue un accidente, sí hay que buscarle, ¿no? Ajá. Los accidentes no existen, apréndanlo. Y Eh, bueno, y y si queda dañado el hueso, entonces, ¿qué pasa? si queda dañado el hueso, habría que ver a qué se refiere o de qué nos está hablando cuando dice daño en el hueso, ¿no? Uh-huh. Porque, miren, hay veces que cuando se fractura un hueso hay pérdida de hueso, donde el hueso se deshizo, de verdad, se deshace y nada más queda un tramo acá y otro tramo acá y en medio no queda nada, ¿no? Uh-huh. Entonces es todo un proceso para hacer que vaya creciendo el hueso y se haga el callo óseo, Uh-huh. ¿no? Hay pérdida de hueso. Cuando hay pérdida de hueso, pues ya, ¿cómo le hacemos?
¿no? Hay veces que cuando logran salvar la fractura o enderezan ese hueso y crece, hay razones por las que puede crecer un callo óseo inadecuado. O sea, parece que creció bien y no, está poroso. Entonces, ahorita ya ustedes pueden saber qué está pasando a esa persona. Llegó casi a la normotonía y se regresó por alguna razón a la fase activa, donde otra vez hay pérdida de hueso, ¿no? O está recidivando, dando vueltas en la gráfica, ¿no? Okay. ¿Qué ibas a decir antes, Roger? Te interrumpí. No, lo que quería mostrarles era nuevamente esta gráfica en donde tengan la plena seguridad de que si nosotros llegamos aquí a la fase de solución, ¿no? Pero pasamos a la PCLB, lo más seguro es que hagamos un buen callo óseo y que cicatrice mi hueso muy bien, esté más resistente y más fuerte para lo que venga después. Pero si yo me quedo dando vueltas de la PCLA, de la epicrisis a la fase activa y otra vez, pues el hueso se va a seguir deteriorando. Tengo que pasar a la fase de solución y terminarla. Que ahí tocas un tema bien profundo, porque justo en la PCLA, que es ya la solución, duele mucho, ¿no? O sea, obviamente va a depender del tamaño de la lesión y el lugar y tal, pero duele. Y el mismo dolor es muy probable que me regrese al empezar el programa, porque no voy a poder, por ejemplo, suponiendo que es la pierna, el dolor me impide caminar. Y entonces, si yo no sé de esto, no entiendo, el dolor va a ser un shock biológico de no puedo caminar, no puedo sostener esto, no puedo estar, no puedo ir, no, lo que sea. Y entonces pasa esto que tú dices, de que no se termina la solución y me voy a regresar otra vez a todo el programa. Y entonces no voy a lograr llegar a nuestro objetivo o al objetivo del cuerpo, ¿no? Así es. Que es generar un hueso mucho más fuerte, para que sí puedas, ¿no? Para que sí pueda sostener, mantener, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, fíjate, me acuerdo mucho, creo que esto es un ejemplo que también nos puso Marco en alguno de los cursos que tomamos con él, de un chico, pues joven, ¿no? Que era ciclista y que tuvo alguna situación, ¿no? Y que entonces, claro, le recomendó reposo porque tenía que reparar, ¿no? Pero pues como porque además es en esta mentalidad masculina también de no, yo puedo y entonces, no, a pesar del dolor, yo voy y hago y la bicicleta y entonces no permitía, porque no estaba quieto, no permitía, a pesar de que le dolía, que el hueso se recuperara, ¿no? No sé si el hueso o el músculo, ya no me acuerdo muy bien. Era el hueso. El hueso, ¿no? Ajá. Y entonces, y bueno, así pasó como varias semanas y varias consultas hasta que ya no me acuerdo cómo lo solucionó, pero creo que la mamá, a la mamá creo que entendió muy claro de qué se trataba el asunto y entonces fue y encadenó la bicicleta y no te vas a atrapar la bicicleta. Sí. ¿No? Es que, ¿no? Porque luego esta parte, como tenemos asociada la enfermedad o el dolor también como con una idea pues de que vas empeorando. De incapacidad, sí, de ir empeorando, ¿no? O de no, yo sí puedo a pesar de todo porque yo soy muy fuerte, ¿no? Estas personalidades que son tipo Superman, que todo lo pueden, a pesar de que estén sangrando, todo lo pueden, ¿no? Y no se dan la oportunidad de descansar, ¿no? Y también hay muchas mujeres así, ¿no? O sea, estas mujeres además que cargan con todo y con todas las responsabilidades y que suben y bajan, ¿no? Y atienden a todo el mundo y a los hijos y a los padres y al marido y al trabajo, ¿no? Y ellas
o sea, nunca descansan, ¿no? Nunca descansan. Entonces, Y yo creo que la parte más difícil de entender del dolor, la parte de aguantarlo, es entender que te tienes que quedar quieto. claro, claro, eso es desde la mirada de las 5 leyes ya entendemos y sabemos que no estoy empeorando, Ajá. que mi asunto, mi síntoma, lo que me está sucediendo, no se está agravando si tengo dolor, ¿no? Que dices, ya cambia totalmente la perspectiva del evento que estoy teniendo. Y el otro es, por ejemplo, en este caso, tomó medicamento que el tratamiento es calcio para los huesos, pero pues no hubo efecto porque al contrario, en una parte de la cadera derecha pues había aumentado de osteopenia a osteoporosis, ¿no? Ujú. Cuando estoy en la fase activa de hueso, aunque me den kilos de calcio, si no resuelvo mi conflicto, no me va a servir de nada. Tengo que estar en la fase de solución, donde ya estoy resolviendo mi conflicto, para que entonces el calcio que sí me tomo me va a hacer efecto, me va a ayudar a regenerar mi hueso. Entonces, hasta los medicamentos tienen una forma particular de utilizarse cuando conocemos las 5 leyes. Ujú. Uh-huh. Ujú. Y esta es la explicación de por qué tomó calcio y no le hizo efecto. Ujú. Ok. Empeoró, ¿no? Entre comillas. Ujú. ¿Y ahora qué hacer? Pues tiene que tomar una terapia. De todas, ¿no? Sí, revisar su alimentación, mejorar el ejercicio, si no hace, hacerlo, y si ya lo hace, ver qué tipo de ejercicio les conviene, porque el riesgo de que se lesione el hueso, si la osteoporosis ya está más avanzada, pues es alto, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con el ejercicio que hago, sí tengo que mejorar mi alimentación, pero tengo que hacer mi terapia para descubrir qué pasó en el 2017 que no he resuelto en el 2021 y que mis huesos me lo están gritando, ¿no? Así es. Y Así es. resolver. Y resolver. Uh-huh. Ujú. Así es. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que debemos ser cuidadosos cuando queremos resolver también. Porque si la fase activa ha sido por mucho tiempo, a veces las soluciones son muy severas, ¿no? Muy severas. Ujú. Entonces tenemos que tener cuidado. Y pues la terapia es maravillosa. Y aquí, bueno, acotar precisamente por esto que estás diciendo, ¿no? Que la terapia ideal para nosotras en este contexto es pues una terapia de una vez a la semana, donde voy y hablo y cuento y bla, o sea, lo que podríamos llamar en términos generales psicoterapia, ¿no? Uh-huh. O terapia familiar sistémica o cosas así, en donde me van llevando de la mano poco a poco, ¿no? Y voy resolviendo poco a poco. Sí. Porque hoy por hoy hay esta gran moda de procesos de fin de semana muy intensivos, en los que, claro, sí hay una solución, por supuesto, sí me doy cuenta de cosas, sí, pero es muy intenso y puede pues hacer que esta solución sea demasiado fuerte. Entonces si la masa conflictual es muy grande, sí que el proceso, la PSLA sea muy profunda, ¿no? Muy hacia abajo, y eso genere dolor intensísimo y bueno, se corre
cierto peligro en ese espacio, ¿no? O sea, Sí, es peligroso. Eso lo tienen que tomar en cuenta. Es tan peligroso, claro, depende del tejido o el órgano, pero es tan peligroso que puede llevar una solución a la muerte. así es. Así es. O sea, no lo podemos ocultar. Y Por que eso, eso, ajá, en nuestra cultura de hoy por hoy, de rápido, 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 ya, 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 ¿no? No quiero tomarme tiempo en esto lo más rápido posible. Y no, ¿no? Aunque una situación de estas de terapia de fin de semana pudiera ser bueno, entre comillas, tiene que estar contenido dentro del contexto de una terapia continua, claro, Sí. claro. ¿no? Y o sea, de una terapia continua y de una terapia individual, porque los procesos grupales, digamos, pueden servir como catalizadores, ¿no? Uh-huh. Pueden ser buenos, ¿no? Pero otra vez, si no hay la claridad, ¿no? Y la contención, ¿sí? Lo que tú puedas solucionar en un fin de semana, en un proceso grupal, sí, pero si no solucionaste la cotidianidad de tu vida y el espacio donde tú vives y tus relaciones, al rato se vuelve a activar el conflicto, aunque lo hayas solucionado en un fin de semana, ¿no? Yes. Entonces, ese es el asunto con los procesos de solución. O sea, las leyes biológicas nos explican muy bien cuál es el problema, ¿no? Pero cómo solucionar ese problema, eso ya depende de cada caso, ¿no? Claro. Y de cada persona y de los recursos que tenga cada persona y de lo que esté dispuesta a hacer para solucionar sus problemas, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, esta idea de querer solucionar las cosas de manera rápida y mágica no aplica. Por lo menos no en nuestra experiencia, ¿no? O sea, no quiero decir que tengan que echarse 8 años de psicoanálisis como yo, ¿verdad? No, No. no. A regresar 25 años después porque tengo pedos, ¿no? Pero no importa, o sea, al final del día es esto, eh, parte finalmente del aprendizaje de la terapia, o sea, y por eso es un proceso, ¿sí? Y que al cual mínimo, y que es lo que yo le digo a mis pacientes, mínimo le tienen que dedicar a un año, Uh-huh. una vez a la semana, ¿sí? Uh-huh. Mínimo, ¿sí? Esto es que cuando tienes la experiencia de ver o interactuar con el otro, con el analista o con el terapeuta, que sabe hacer bien su chamba, hay un proceso donde una parte tuya termina identificándose o introyectando la función del terapeuta, ¿sí? Entonces, cuando en un momento dado tú abandonas el proceso terapéutico, ya te llevas esa parte, que ya es una parte tuya, o sea, ya te llevas como la voz del terapeuta adentro que te va a cuestionar, y a ver, ¿y por qué estás haciendo eso? Uh-huh. O sea, ¿sí me explico? Así es. Por eso, pero ese es un logro de la relación terapéutica de manera regular durante un periodo de tiempo. Si tú no tienes esa experiencia, una o dos sesiones, pues sí, a lo mejor te ayudan, pero otra vez, no hay soluciones mágicas, ¿no? O sea, al final del día, digo, la terapia es lo que nosotros recomendamos, de preferencia. Eso no excluye, ¿sí? Otras herramientas que puedan estar ahí, ¿no? Y que Uh-huh. contribuyen finalmente al proceso personal, ¿no? Así es. Como la terapeuta energética. La terapia energética yo creo que es muy buena, te puede ayudar mucho, apoyar mucho, pero es también como un complemento de la terapia, psicoterapia, de la psicoterapia, sí. ¿no? Tal cual porque se ejerce el lenguaje, porque hay una conciencia, ¿no? Porque en terapias energéticas de pronto pues te quedas acostado, casi dormido, alguien más hace las cosas por ti, ¿no? Sí, sí hay un movimiento, sí, suceden cosas, sí, pero mientras no lo lleves a la conciencia, no hay un lugar donde se pueda enraizar eso que te hicieron, ¿no? Claro, porque además es esta parte de hacerlo consciente, porque eso te permite asumir la responsabilidad. Así es.
y asumir el control de tu vida. Así es. ¿No? Entonces, y por eso, bueno, uno de los grandes procesos terapéuticos que, bueno, Ivonne, tú lo has manejado mucho, es la escritura, ¿no? Porque más la escritura no solamente te permite poner, vamos, tiene varias funciones, ¿no? Pero o sea, no solamente te permite verbalizar, te permite además utilizar la parte lógica de tu cerebro para poder estructurar una frase, ¿sí? Ujú. Lo cual te permite además desconectarte también un poco de la parte afectiva, aunque en el proceso llores o descargues, ¿sí? Pero está trabajando la parte lógica, ¿sí? Para poder hacer ese anclaje. Para eso sirve la parte lógica del cerebro, ¿no? Por eso la escritura es muy buena y porque además es un ejercicio de autocontención. Sí. Así. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta de que tú puedes contener tus propias emociones. Entonces, escribir es muy importante, ¿no? Y bueno, algo importante en esto de ahora tomo una terapia es que también tienen que trabajar la parte espiritual. Ujú. Y el inicio del trabajo espiritual es tan solo que se pregunten, ¿para qué me pasa esto? Ujú. ¿Cuál es la lección aquí? Ujú. ¿Cuál es la lección que no he aprendido o que tengo que aprender? Porque a lo mejor es una lección nueva, ¿no? Y créanme que cuando ustedes se hagan esas preguntas tan simples, son un gran paso en el trabajo espiritual, Ujú. Así es. porque tienen el propósito de hacernos crecer espiritualmente todo lo que nos sucede. Aunque somos 100% responsables de lo que nos sucede, el propósito espiritual es para hacernos crecer y elevar nuestra conciencia. Entonces, la primera, así, ¿para qué se me infla la panza? ¿Para qué tengo osteoporosis? ¿No? Ujú. ¿Cuál es la lección? Para que te quedes sentado y te apapaches y te Para que lo cuides. tomes con calma, sí, ¿no? Así es que, bueno, Quiero poner algunos comentarios aquí. Margarita Varela nos decía que las palabras son de gran repercusión para los pacientes, ¿no? Y que qué maravilla ponerlo en la mesa, así es, ¿no? Es importante, está interesante volverlo a tomar. En algún otro transmisión hemos hablado del lenguaje, creo que valdría la pena volverlo a hacer, porque sí es importantísimo, ¿no? Marilis, de acuerdo con lo que comentan, en general los médicos se vuelven fríos y lejanos a los pacientes. Sí, pues efectivamente es eso a lo que nos referimos cuando decimos descorazonados, ¿no? sí, pues sí, Y también entonces el hueso se regenera, ¿no? O sea, se sí, regenera. ya, eso es una realidad siempre y cuando haya un proceso psicoterapéutico en el que me doy cuenta qué es lo que está pasando y cambie yo la circunstancia. Si yo sigo en la circunstancia como va, no va a haber reparación del hueso, ¿no? Adriana, me encanta esta perspectiva en la que el cuerpo habla lo que la boca calla y la emoción no expresa. Así es. Y otra vez, Margarita, los procesos de solución son muy complejos porque son diferentes en cada persona y no se responde igual en una determinada terapia. No, Y por cierto. eso, por eso tenemos variedad de seres que damos terapia, porque pues cada uno de nosotros este, haremos clic con alguien en especial, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien. Deberíamos hacer un programa, es que ahorita me quedé pensando en el asunto de la comunicación y que, por supuesto, con la participación de nuestro público, ¿no? Pero sería muy bueno que nos pudieran contar esos shocks biológicos que fueron cuando fueron con el médico y les dijeron X y entonces quedaron así de, ¿ah?
¿Qué dijo? ¿Qué? ¿No? Sí, claro. ¿Y qué les generó y cómo lo resolvieron? ¿No? Porque, digo, yo no he ido mucho al médico, por supuesto, y menos desde que sé las leyes biológicas, peor tantito, ¿no? Pero yo sí tengo 2 experiencias con 2 médicos, ¿no? Pero que más me enojaron mucho, ¿no? O sea, me acuerdo uno a los 16 y otro, bueno, ya más grandecita, con mi primera visita al ginecólogo, que, ¿no? Terminé cambiando de ginecólogo. Sí. Creo que es muy valioso, yo creo también darle espacio a esas experiencias, a esos shocks biológicos, de cómo nos ha ido con los médicos, ¿no? Sí. Y pues simple y sencillamente darle voz Y con todo el sistema, ¿no? No solo el médico per se. Sí, no, bueno, o sea, yo que acompañé a mi mamá varios años en cancerología, también tengo mis. Gracias. Le llevo la listita cancerología y algunos hospitales privados por ahí en los que estuvimos. Así es. Pero bueno, será tema de otro programa, hacer catarsis del sistema médico. Hacer catarsis. Muy bien. Bueno, Pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Nos faltó una diapositiva, que era la de rodilla. pues ponla de una vez. A ver, voy. En la de rodilla es no sentirse apto para llevar el ritmo o el movimiento, ¿no? De no poder llevar no ir a la misma velocidad del otro. Igual, papá, mamá, pareja, hijos, jefe, o sea, ¿no? Y cuando duele la rodilla, es que entramos en solución. O sea, algo hicimos que me empezó a doler la rodilla. Claro. Entonces, eso es lo importante de saber, que el dolor no es que estoy agravando mi problema, ni estoy empeorando, es que estoy en solución, que ni cuenta me di, ¿no? Y pues eso es todo. Espero que le haya ayudado a este ser maravilloso que nos compartió conocer esto, y pues si le podemos ayudar en alguna otra cosa, por favor que nos lo haga saber en nuestro chat de Restaurando al Ser. sí, y bueno, no se olviden, bueno, no, más bien les recordamos que el próximo 12 y 13 de marzo vamos a dar un curso en línea. Entonces, bueno, esto abre la oportunidad de que nos se puedan unir personas que están fuera de la Ciudad de México, en otras ciudades, en otros países incluso, que hablen español. Vamos a dar un curso en línea de las 5 leyes biológicas, bueno, de la ley natural, ¿no? De las leyes del Kybalión, y después cómo estas se entretejen. Bueno, vamos a dar las leyes biológicas, vamos a ver cómo se entretejen con las leyes del Kybalión, y vamos a ver también casos clínicos de las personas, así como los estamos presentando ahora, ¿no? Vamos a ver casos clínicos de las personas que se inscriban al curso. Al curso. Que quieran presentar su caso, ponerlo como ejemplo y compartir con los demás, ¿no? Como lo hicimos desde el día de hoy, el caso va a ser presentado de manera anónima, ¿no? A menos que ustedes quieran decir yo, ¿no? Claro. Si no es así, de nuestro lado se va a presentar de manera anónima, como fue el caso de hoy. Entonces los invitamos a que se contacten con Ivonne, que ella es nuestra administradora y organizadora del curso. ¿A dónde te pueden contactar, Ivonne? Pues pueden, obviamente los que ya tienen mi contacto directo, pues por ahí me mandan mensajito. Y también tenemos ya un teléfono específico de
del Restaurando al Ser, bueno, más bien de Maramat, que es el centro. Y ahí me pueden, por favor, siempre manden mensaje, porque ya saben que con esto de ¿cómo se llama? De las extorsiones. Por lo general no contestamos si no es Un número conocido. un número conocido. Entonces, de preferencia que nos manden mensajito, y es el 56 10 48 60 73. 56 10 48 60 73. Sí. O digo, si no, con cualquiera de nosotros y nosotras la referimos con igual, ¿no? Por supuesto. Así es. Pues bueno, ¿tiene un costo? ¿Podemos decir el costo? Sí, 2.500 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí pueden hacer el equivalente en su respectiva moneda, ¿no? Y bueno, ya si están en otro país que no sea México, pues bueno, ya veremos otros medios de pago a través de PayPal o alguna otra cosa. Uh-huh. Y también, pues pedirles que recomienden esto, ¿no? Porque ya ven la importancia de llevar esta información a cada vez más seres, ¿no? Que sepan esto y que su vida se vuelva mucho más armónica, ¿no? Entonces, pues recomienden el taller, y bueno, pues aquí estamos, en servicio. Bueno, Muy entonces bien. nos vemos el próximo lunes. Somos Restaurando al Ser. Búsquenos en Telegram, por favor. Y bueno, estamos en Facebook, por supuesto. Y recuerden que nosotras las acompañamos desde la parte oscura y tenebrosa de su mente a la luz del amor incondicional de su corazón. Muchísimas gracias, Ivonne, Eugenia. Gracias. Gracias, hasta la próxima.